Mi hermano Lucas siempre tenía que superarme, como aquella vez que le compró a mi mamá una cafetera expreso de $300 después de que yo le regalé un libro de cocina de 40. Cuando mentí y le dije que mi prometida estaba embarazada, él hizo que su novia Ashley quedara embarazada solo para poder anunciarlo primero en la reunión familiar. La expresión en su cara fue épica. Cuando lo llevé aparte y le solté, Julie no está embarazada, nunca lo estuvo. Solo quería ver hasta dónde llegarías con esta competencia enfermiza. Sentí que todo lo que pasó después valió la pena. Lucas era de esos tipos inseguros que siempre necesitaban quedar por encima de los demás. Si un amigo donaba sangre, él decía que había donado médula ósea. Si alguien salía con una chica que le gustaba, él presumía cuántas mujeres había tenido. Al poco tiempo, empezó a competir directamente conmigo. Cuando sorprendí a mi mamá con una taza de la mejor mamá del mundo, al día siguiente él le dio una tarjeta de regalo para un spa de $75. En su cumpleaños, le compró una chamarra de 80 cuando el suéter que yo le regalé costaba 40. Incluso hacía comentarios que todos entendían. Mamá se merece lo mejor, ¿sabes? Yo solo creo que cuando aprecias a alguien, lo demuestras de verdad. Cuando llegó Navidad, ya estaba harto. Les conté a mis papás lo que planeaba hacer y pensaron que estaba exagerando, pero aceptaron estar atentos. 2 semanas antes, llevé a Lucas aparte y le dije que ese año sí me había lucido, que les compré a mamá y papá un set de vino hermoso de $350 con copas de cristal, decantador y todo. Asintió intentando parecer desinteresado, pero noté cómo calculaba mentalmente. La mañana de Navidad, Lucas llegó con 2 cajas enormes. Nuestros papás abrieron la cafetera expreso de 300 para mi mamá, que ni siquiera toma café, y un reloj de 200 para mi papá, que ya usaba el de su propio padre. Lucas, radiante, decía que quería demostrar su aprecio y que la familia merecía solo lo mejor. Cuando entregué mis regalos de verdad, el libro de cocina que mi mamá sí quería y una cartera personalizada para mi papá, su rostro se desmoronó. Se notaba su frustración, pero eso no fue todo. Mi mamá intervino preguntándole, «Lucas, ¿cómo pagaste esto?» Él se puso a la defensiva y balbuceó lo de un gran bono en el trabajo. Mi mamá respondió, «¿En McDonald's?» Él insistió que dieron bonos navideños, también a quienes trabajan medio tiempo. Mi papá preguntó. Lucas se encogió de hombros y trató de cambiar de tema, pero ambos lo notaron. Finalmente, lo confrontaron por competir conmigo. Lucas lo negó todo, pero se calmó un tiempo. Un año después, me comprometí en un bonito restaurante italiano y subí una foto a redes sociales. Al mes siguiente, Lucas se compromete. Llevaba unos 7 meses con Ashley y organizó toda una producción en la playa. Alfombra roja, su nombre con pétalos de rosa, velas en la arena y bocinas tocando su canción. 2 semanas después de eso, yo reservé nuestro salón. Una semana después, Lucas anunció que haría la boda en Hawái. Poco después llegaron las invitaciones. Nosotros dijimos solo adultos y barra libre, y a los 2 días llegaron las de él, diciendo, «Niños bienvenidos. Creemos que las celebraciones familiares deben incluir a toda la familia. Nada de alcohol para no arruinar nuestro día especial». La agresión pasiva era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Fue ahí cuando decidí ponerlo a prueba de verdad. Se lo conté a mi papá, que pensó que era una locura, pero aceptó observar. Luego llevé a Lucas aparte después de la cena del domingo, tomando una cerveza en el porche. «No le digas a nadie todavía», le dije, «pero Julie está embarazada». Sus ojos se abrieron de inmediato. «Vamos a anunciarlo en la despedida de soltera. Solo tiene 8 semanas. Queremos que sea especial». Me felicitó y me abrazó, pero vi ese destello en su mirada, como si ya estuviera planeando algo. 3 semanas después, en una carne asada familiar, cuando todos estábamos reunidos, Lucas levantó su cerveza. «Ashley y yo tenemos algo que compartir». Ella no se veía nada feliz, pero él puso la mano sobre su estómago. «Estamos esperando un bebé». El lugar explotó. Mi mamá llorando, mi papá dándole la mano y los primos aplaudiendo. Yo también aplaudía con una gran sonrisa, actuando el papel a la perfección. «Felicidades, hermano». «¿De cuánto tiempo?» 6 semanas, respondió Ashley, aunque seguía incómoda. Al terminar la fiesta, alcancé a Lucas junto a su carro, cuando solo quedábamos nosotros en la entrada. «Hermano, de verdad lo lograste. Vas a ser papá». Él sonreía satisfecho. «Pero hay algo que tengo que decirte». Sus ojos brillaron, esperando escuchar algo más para usar en mi contra. «Julie no está embarazada». Su cara se puso blanca al instante. «¿Qué? No está embarazada. Nunca lo estuvo». «Pero dijiste...» «Mentí», lo interrumpí. «Quería ver hasta dónde llevarías esta necesidad enfermiza de superarme, y literalmente decidiste convertirte en papá. Cambiaste toda tu vida. ¿Para qué? ¿Para ganarme en el juego de quién anuncia primero?» Él tartamudeaba, intentando decir algo, pero nada le salía. «Por cierto», dije mientras caminaba de regreso a la casa, «le conté a papá sobre esto. Ahora va a ver quién eres realmente. Y pronto Ashley, que nunca quiso hijos pero fue presionada solo para poder superarme, también lo sabrá». Cerré la puerta detrás de mí. Por la ventana lo vi parado ahí,
congelado, tratando de procesar. Lucas se tambaleó hasta su carro, las manos temblorosas mientras intentaba asimilar. Desde la ventana lo vi intentar arrancar el motor 3 veces antes de que por fin se marchara. Papá se me unió en la ventana, puso una mano en mi hombro y no dijo nada. A la mañana siguiente, Julie me encontró haciendo café a las 5 de la mañana, incapaz de dormir después de todo. Ella notó que algo sucedía con Lucas, aunque aún no le había contado la verdad sobre la trampa del embarazo falso. Me besó en la mejilla y dijo que fuera lo que fuera que hice, él se lo merecía. 2 horas después, mi teléfono explotó con mensajes de Lucas. Cada uno era más desesperado, diciéndome que le había arruinado la vida, que Ashley lloraba, preguntando cómo pude hacerle esto a la familia. Tomé capturas de pantalla antes de bloquearlo. Esa tarde, mamá llamó preguntando si sabía algo de Lucas. No se había presentado a su turno en el trabajo y no contestaba sus llamadas. Le conté sobre los mensajes, pero sin detalles de lo que los provocó. Suspira diciendo que esto ya se salió de control. Al día siguiente, papá apareció en nuestro departamento sin avisar, queriendo saber toda la historia sobre la trampa del embarazo. Le expliqué mi prueba. Negó con la cabeza, pero admitió que siempre supo que Lucas era competitivo. Hacer que Ashley quedara embarazada solo para ganar era otra cosa. Esa noche, Ashley llamó al número de Julie desde la sala de emergencias, con calambres y sangrado, aterrada de perder al bebé que nunca quiso. Lucas no aparecía. Julie y yo fuimos de inmediato al hospital. En la sala de espera, Ashley se quebró llorando. Admitió que Lucas la presionó por semanas para embarazarse tras nuestro anuncio. Dejó de tomar anticonceptivos, esperando que se calmara una vez que ganara. El doctor confirmó que el embarazo seguía viable, pero requeriría reposo absoluto por estrés. Al irnos, Ashley me agarró del brazo. Preguntó qué había pasado en la carne asada, ya que Lucas no le respondía las llamadas desde el día anterior. Le conté la verdad sobre el embarazo falso. Su cara fue de la confusión al enojo, hasta una dolorosa comprensión. Tuvo que sentarse para asimilar que Lucas la embarazó solo por competir en algo inexistente. En los días siguientes, Julie y yo seguimos planeando la boda, pero cada cita con proveedores se sentía vacía, sabiendo el caos familiar. La florista preguntó por los butonieres y yo ni podía responder si Lucas estaría presente. Mi mamá me mandó mensaje. Lucas regresó a casa, se encerró en su cuarto de la infancia y no quería salir. Ella escuchaba que hablaba por teléfono, pero no entendía lo que decía. Mi papá quería tumbar la puerta mientras mi mamá rogaba paciencia. 4 días después de la revelación, terminé estacionado afuera del edificio de Lucas a las 2 de la mañana, sin saber por qué estaba ahí. Parte de mí quería confrontarlo, otra disculparse y otra regodearse. Al final, me fui sin entrar. Al día siguiente, Ashley llegó a nuestro departamento con 2 maletas, dejando a Lucas. Se quedaba con su hermana, pero quería hablar conmigo primero. Me confesó que tendría al bebé, pero que Lucas nunca sería el padre que ese niño merecía. Ashley también me reveló que Lucas llevaba años documentando todo lo que yo hacía en una hoja de cálculo. Cada compra, logro y acontecimiento importante, con estrategias para superar cada uno. Me mostró fotos. Había una columna titulada «Cómo ganar», con planes incluso como embarazar a Ashley si él anuncia embarazo, escrito 6 meses antes. Mucho antes de mi anuncio falso, él ya lo había considerado. Mi mamá me llamó llorando esa tarde. Lucas le había dicho que lo habíamos torturado psicológicamente durante años, que la familia conspiraba en su contra, exigiendo que ella eligiera un bando. Ella sollozaba diciendo que ya no reconocía a su propio hijo. A la mañana siguiente, mi papá fue al departamento de Lucas con un ultimátum. Le exigió que buscara terapia o perdería su apoyo. Lucas se rió en su cara y dijo que él era el único normal, asegurando que todos le teníamos envidia por su éxito. De regreso en nuestro departamento, Julie sugirió que pospusiéramos la boda por el caos familiar, pero me negué a dejar que todo esto arruinara nuestros planes. Le dije que eso era justo lo que Lucas quería, otra competencia en la que él ganaba por default. Una semana después de la carne asada, vi a la coordinadora de bodas. Mencionó que pronto debía entregar la lista final de invitados. Yo no podía decidir si quitar a Lucas. Ashley me escribió que Lucas llamaba hasta 40 veces al día, alternando entre rogarle que volviera y culparla de arruinarle la vida. Ella estaba documentando todo para pedir una orden de restricción. 8 días después de todo, Lucas apareció en mi oficina durante la hora de la comida, viéndose desaliñado y fuera de sí. Seguridad no lo dejó entrar, pero gritó desde el vestíbulo que yo había destruido todo y que me haría pagar. Hay algo inquietante en que Lucas llevara una hoja de cálculo controlando mi vida por años, solo para sentirse mejor. Mis compañeros miraban mientras seguridad lo escoltaba afuera. Esa noche instalé una cámara de timbre y cambié las cerraduras.
Julie trataba de aparentar que no sentía miedo, pero la veía revisando las ventanas una y otra vez. Nuestro departamento, antes un refugio, ahora nos parecía vulnerable. 10 días después de la carne asada, mi mamá descubrió que Lucas le había estado robando dinero de la cuenta conjunta de emergencias. Eran pequeñas sumas durante meses, que al final sumaron $3,000. Lucas usó ese dinero para su propuesta y para compararse con mis regalos. Mi papá confesó que había notado la rivalidad de Lucas desde hacía años, pero pensó que era solo cosas de hermanos. Me pidió perdón por no haberlo tomado en serio, y en voz baja, admitió que sentía haberle fallado a sus 2 hijos. 12 días después de la revelación, la hermana de Ashley llamó. Lucas había seguido a Ashley hasta su cita prenatal y montó un escándalo en la sala de espera, acusándola de haberle robado su propio hijo. Tuvieron que llamar a la policía. Ashley terminó mudándose a un lugar desconocido. Nuestro primo nos preguntó si era cierto que Lucas atravesaba una crisis mental, ya que había recibido mensajes suyos con acusaciones absurdas, como que yo saboteaba su vida desde que éramos niños. 2 semanas después de la carne asada, Ashley solicitó formalmente la orden de restricción, incluyendo el episodio de mi oficina como prueba de que el comportamiento de Lucas se agravaba. Se fijó la audiencia en 3 semanas. Lucas sería notificado en un plazo de 48 horas. Julie y yo intentábamos buscar algo de normalidad. Fuimos a una degustación de pasteles para la boda, aunque la pregunta sobre las restricciones alimenticias de los invitados me hizo recordar que ni siquiera sabía si Ashley estaría presente. 15 días después de todo, Lucas fue notificado sobre la orden de restricción en su trabajo. Su gerente llamó a mi mamá y le contó que Lucas tuvo un colapso en público, tiró comida y gritó sobre una conspiración, por lo que fue despedido. Esa noche, mi mamá se sentó en nuestro sofá, con álbumes de fotos de cuando Lucas y yo éramos niños, preguntándome en qué se había equivocado. No encontré palabras para consolarla. Siguieron 3 días de reuniones familiares y llamadas en voz baja. La audiencia de la orden de restricción se acercaba, y Ashley estaba más estresada que nunca. Su doctora le prescribió reposo total después de otro susto causado por calambres. Yo la llevaba a sus citas mientras su hermana trabajaba, y notaba cómo se tensaba cada vez que pasábamos por lugares donde Lucas solía estar. El chat familiar explotó a las 3 de la madrugada, cuando Lucas envió un mensaje como manifiesto, detallando cada ofensa que sintió desde la infancia. Aquella Navidad en la que yo recibí una bicicleta y él solo libros, la feria de ciencias que gané y su volcán ignorado, cada cumpleaños, cada boletín de notas, cada momento en que se sintió postergado. Todo estaba documentado con una precisión inusitada. Al leer su dolor mezclado con ideas disparatadas, reconocí un sufrimiento auténtico, envuelto en años de competencia imaginaria. 2 días después, mi mamá nos llamó, desesperada. Lucas había vaciado su departamento, dejando la llave y una nota en la encimera, afirmando que iba a empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera. Su teléfono no funcionaba más. La audiencia de la orden de restricción se realizó sin él. Ashley testificó acerca de la presión para embarazarse, el hostigamiento y las manipulaciones. El juez concedió la orden de protección por 2 años, en ausencia de Lucas. El embarazo de Ashley se estabilizó en la semana 22, pero acudía 2 veces por semana a terapia para procesar lo sucedido. En una de esas sesiones, me preguntaron si me sentía culpable por la mentira del embarazo falso. Admití que sí. La terapeuta nos ayudaba a ver que, aunque mi engaño fuera el detonante, la respuesta de Lucas evidenciaba un problema mucho más profundo. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones de la boda, Julie y yo dudamos si mandar una a la última dirección de Lucas. Al final, apartamos una, sellada y lista, por si alguna vez volvía. Solo escribir el nombre de mi hermano se sentía como un duelo. Un movimiento en la tarjeta de crédito alertó a mi mamá. Lucas estaba en Portland, Oregón, hospedado en un motel pagado con la tarjeta de emergencia. Mi papá quería volar a verlo de inmediato, pero mamá insistía en que debían dejarlo ir. Tuvieron su primera gran pelea en años en nuestra sala. Mamá lo acusó de abandonar a su hijo, y papá replicó que Lucas tenía que tocar fondo antes de pedir ayuda. Aquella noche, encontré a Julie investigando clases de defensa personal en su laptop. Intentó ocultar la pantalla, pero ya lo había visto. La boda, que debía ser motivo de celebración, estaba teñida de miedo latente, el temor de que Lucas apareciera para arruinarla. Poco después, la exnovia de Lucas de la universidad se comunicó conmigo por Facebook con noticias inquietantes. Él la había buscado, queriendo volver y alegando que yo había saboteado su relación años atrás. Terminó bloqueándolo tras recibir 30 mensajes suyos en una sola hora. Me envió capturas donde Lucas admitía que terminó con ella porque yo estaba soltero en ese entonces y no soportaba que ganara en quien era el más solitario. Arruinó una relación de 3 años solo por competir conmigo. Mi mamá recibió una llamada de una clínica psiquiátrica en Portland. Lucas se había internado tras un ataque de pánico y pedía dinero para el tratamiento. Mamá oscilaba entre alivio y sospecha, pensando que quizá era otra manipulación.
papá viajó a Portland, a pesar de los deseos de mi mamá, para verificar la historia. Su matrimonio empezó a resentirse por el desacuerdo. Ashley inició el 6º mes de embarazo. Su barriga era un recordatorio permanente de la rivalidad enfermiza de Lucas. Decidió que su hijo sabría la verdad sobre su padre cuando creciera, sin mitos. En una sesión de terapia, me pidió que fuera el padrino del bebé. Buscaba asegurarse de que su hijo tuviera modelos masculinos sanos. Papá confirmó que Lucas realmente estaba en un programa de 30 días para trastornos de personalidad. No se permitían visitas, pero un consejero comentó que Lucas comenzaba a reconocer sus propios patrones. Debería haber sido una noticia alentadora, pero todos habíamos aprendido a no confiar en los aparentes avances de Lucas. Julie y yo terminamos los detalles de la boda, aunque cada decisión se sentía una carga, sabiendo que la familia probablemente estaría incompleta. Cuando el fotógrafo preguntó por los retratos familiares, me quedé sin saber cómo explicarle que mi hermano podría estar en una clínica psiquiátrica o aparecer para causar estragos. Planeamos para ambas posibilidades. Mamá empezó a dormir en el cuarto de huéspedes. No podía perdonar a papá por irse solo a Portland. El estrés causado por la situación de Lucas estaba resquebrajando cada vínculo familiar. Veía cómo mis padres evitaban cruzarse en casa. Después de 30 años de matrimonio, ahora parecían desconocidos. La hermana de Ashley nos contó que comenzaron a aparecer artículos de bebé de forma misteriosa en su puerta. Colchón de cuna, pañales, fórmula, todo sin notas. Temían que Lucas hubiera descubierto dónde estaban. Las cámaras del vecino revelaron que mi mamá era la que los dejaba, intentando cuidar a su nieto en secreto. Ashley se sintió traicionada y confrontó a mi mamá, quien se quebró y confesó que le aterraba perder a su hijo y su nieto. Ashley suavizó un poco su postura, pero mantuvo los límites, explicándole que esas entregas secretas, después de todo lo sufrido a manos de Lucas, resultaban una violación dolorosa. Desde la clínica, papá recibió la llamada de un terapeuta. Lucas quería escribirme una carta como parte de su tratamiento y necesitaban mi consentimiento. Me tomó 3 días decidirme, temeroso de lo que pudiera leer. Julie y yo empezamos consejería prematrimonial, donde por fin verbalicé mi mayor miedo. ¿Y si esta necesidad de competir era algo genético y pasaba a nuestros hijos? La consejera nos ayudó a separar costumbres aprendidas de lo hereditario. 2 semanas después llegó la carta de Lucas. 3 páginas mezclando disculpas y reproches, asumiendo algo de responsabilidad y volviendo a echar culpas. El terapeuta adjuntó una nota aclarando que era parte del proceso, pero leer a Lucas diciendo que embarazó a Ashley como estrategia y aún así culparme por exponerlo, me sonó a manipulación disfrazada. Me sorprendí revisando obsesivamente la cámara del timbre, sobresaltado cada vez que sonaba una notificación. Julie me halló una madrugada repasando grabaciones viejas, buscando un rastro de Lucas, aunque estaba a miles de kilómetros internado. La hipervigilancia me agotaba, pero era incapaz de parar. Ashley fue a la ecografía de la semana 20. Era un niño. Me mandó la imagen del ultrasonido, con una sola palabra: agridulce. Me quedé mirando la fotografía de mi sobrino, preguntándome si algún día conocería a su padre, si Lucas estaría algún día lo suficientemente estable para ver a su hijo bajo supervisión. Papá regresó de Portland y parecía haber envejecido una década. Nos confesó que Lucas admitió sus planes de arruinar mi boda con algo legendario, aún sin saber qué. Dijo que quería demostrar por última vez quién era el mejor hermano, pero la clínica llamó con malas noticias. Lucas se había dado de alta, en contra de indicaciones médicas tras enterarse del sexo del bebé. Dejó una nota diciendo que necesitaba ser mejor papá de lo que yo jamás sería. Su rivalidad no se extinguía, solo cambiaba de enfoque. El abogado de Ashley pidió custodia exclusiva de emergencia, amparándose en la inestabilidad de Lucas y la orden de restricción. La audiencia fue acelerada. Ashley estaba aterrada de que Lucas regresara, decidido a ganar la paternidad como un trofeo más. Los movimientos de su tarjeta de crédito mostraban una ruta hacia el este, cada vez más cerca. Papá intentaba contactarlo, pero Lucas no respondía. Solo podíamos rastrearlo por sus compras, impotentes. Luego, un mensaje de Lucas a mi mamá congeló la sangre a todos. Decía que venía a casa, que iba a ser papá, que se rendía y que yo había ganado. El tono del mensaje era inquietante. Decidimos que Julie se quedaría con sus padres y yo solo en el departamento, preparándonos para lo que pudiera ocurrir. Lucas seguía viendo la vida como un juego competitivo donde solo él jugaba. Ahora, rendirse era su último movimiento. Pero alguien tenía que decirle que en la vida real no puedes abandonar furioso como si fueran videojuegos. Si Lucas iba a buscar a alguien, quería que me encontrara a mí. Mamá confesó que había estado en contacto con la terapeuta de Lucas desde Portland. La doctora le advirtió que la obsesión de Lucas por el bebé era solo otro escenario para su competencia. No había cambiado el marco mental, simplemente lo había volcado hacia la paternidad. Lucas llegó a Columbus a las 2 de la mañana, estacionándose frente a la casa de la hermana de Ashley.
Ashley llamó a la policía de inmediato, pero técnicamente él no estaba violando la orden de restricción por estar dentro de su auto en una calle pública. Permaneció ahí 4 horas, solo observando, hasta que la policía finalmente lo convenció de irse con advertencias. Sin embargo, la hermana de Ashley lo vio dando vueltas por el vecindario todo el día. Todos estaban tensos, esperando que él llevara la situación a otro nivel. La policía incrementó las patrullas, pero no podían arrestarlo solo por circular en la vía pública. El sistema, que debía proteger a Ashley, tenía vacíos legales que Lucas aprovechaba. Al día siguiente, Lucas apareció en el trabajo de papá, suplicándole dinero para contratar un abogado y pelear por la custodia. Papá se negó y le insistió en que primero buscara ayuda. Lucas lo acusó de tomar partido, de siempre preferirme, y salió furioso. Los compañeros de trabajo de papá presenciaron la escena, agregando humillación al dolor. Esa tarde, encontré a Lucas sentado sobre el cofre de mi auto en el estacionamiento del departamento. Mi mano fue directo al teléfono, listo para marcar al 911, mientras él aseguraba que ya estaba mejor. Sacó una carpeta con una petición de custodia que había presentado, alegando que Ashley estaba mentalmente inestable y que yo la manipulaba. Había estado documentando cada paso de Ashley desde que salió del tratamiento, intentando construir un caso en su contra. La conversación se tornó tensa y oscura cuando le pedí a Lucas que abandonara la pelea por la custodia. Él se rió amargamente, me culpó de haberlo enfermado y dijo que un hijo no es algo que se pueda fingir ni quitar. Su obsesión por el bebé, viéndolo como un trofeo que conquistar y no un hijo por quien velar, dejaba claro lo poco que había cambiado. Las cámaras de seguridad mostraron que Lucas regresó después de que me fui. Intentó abrir cada ventana, buscando llaves de repuesto. El administrador del edificio le dio una advertencia por allanamiento, y yo esa misma noche reforcé la seguridad del departamento. Cada cerradura nueva se sentía como una barrera más entre mi hermano y yo. Julie me llamó llorando desde la casa de sus padres. Ahora le asustaba la idea de tener hijos conmigo. Temía que la enfermedad competitiva de Lucas fuera hereditaria. La pregunta de si nuestros hijos podrían acabar como Lucas quedó flotando entre nosotros, sin respuesta y llena de miedo. Llegó la audiencia de custodia de emergencia. Lucas se representó a sí mismo. Llenó el tribunal de acusaciones absurdas sobre el estado mental de Ashley, sobre mi manipulación y el supuesto favoritismo de nuestros padres. El juez vio a través de su actuación, pero Lucas no podía dejar de hablar. La necesidad de competir lo dominaba. Incluso ahí, cuando el juez concedió a Ashley la custodia temporal exclusiva, Lucas perdió el control. Gritó que el sistema estaba en su contra, igual que todo en su vida. Los alguaciles lo sujetaron cuando intentó lanzarse contra el abogado de Ashley. Su máscara finalmente cayó en público. Fue arrestado por desacato y por alterar el orden en la corte. Mientras lo sacaban, me miró fijamente y prometió que esto no había terminado, que él no había perdido. Mamá se desplomó llorando y papá la sostuvo. Ambos comprendieron en ese momento que Lucas había roto para siempre con la realidad. La casa ya no era la misma, con Lucas tras las rejas y la incertidumbre de la próxima audiencia. Mamá no podía comer, papá no podía dormir, y yo me preguntaba si era mi culpa por haber provocado todo con aquella trampa inicial. Entre la culpa y el alivio de saber a Ashley a salvo, el ambiente era denso. Ashley empezó terapia con una especialista en sobrevivientes de abuso doméstico. Le recomendaron abandonar el estado hasta después del parto, pero ella se negó a que Lucas la desplazara de su propio hogar. Su firmeza me inspiraba y al mismo tiempo me preocupaba. Julie y yo tuvimos nuestra primera gran pelea por la boda. Ella quería posponerla indefinidamente y yo insistía en que no le podíamos dejar a Lucas ese control sobre nuestras vidas. Dormimos separados esa noche, la primera vez en 2 años. El estrés de todo empezaba a contaminar incluso nuestra relación más sólida. El juez fijó la fianza de Lucas en $50,000 tras su arrebato en la corte. Mamá quería hipotecar la casa para pagarla, pero papá la amenazó con divorciarse si lo hacía. 30 años de matrimonio pendían de un hilo, otra víctima más de la obsesión competitiva de Lucas. Me comuniqué por videollamada con el terapeuta de Lucas en Portland. Me explicó que Lucas tenía un trastorno narcisista de la personalidad con obsesión competitiva. Me aseguró que mi embarazo falso no lo había causado, solo había sacado a la luz lo que ya existía. Aquellas palabras me aliviaron un poco, aunque no borraron mi culpa. Lucas salió bajo fianza gracias a un excompañero de la universidad que creyó su versión de víctima. Horas después, Lucas ya estaba en redes sociales, presentándose como un preso político dentro de su propia familia. Los amigos empezaron a tomar partido. Algunos lo apoyaban sin saber toda la historia. El local donde sería nuestra boda llamó varias veces por intentos de cancelar nuestra reservación, y otros proveedores reportaron llamadas similares. Lucas intentaba sabotearlo todo desde la distancia, transformando nuestra boda en otra competencia más. Ashley entró en labor de parto prematuro a las 24 semanas. Los médicos lograron detenerlo, pero ella quedó en reposo absoluto en el hospital. Lucas se enteró por un amigo y anunció que iría a apoyar a su hijo. La orden de restricción era la única barrera.
La seguridad del hospital lo detuvo en la entrada. Transmitió en vivo cómo le negaban el acceso a su hijo, ganándose la simpatía de desconocidos en internet que ignoraban su historial y la situación real. La historia que contaba lo pintaba como víctima, no como responsable. Me senté en la capilla del hospital a las 3 de la mañana. No era religioso, pero necesitaba un lugar en paz para pensar. Cada intento de proteger a mi familia parecía brindarle a Lucas nueva munición para su narrativa de víctima. La trampa que tendí para exponerlo había escapado de mi control. Papá fue a ver a Lucas en su motel en un último intento de razonar. Lucas le mostró impresiones de grupos de apoyo en línea para padres alienados, donde lo trataban como a un héroe. Su desconexión de la realidad era abrumadora. Había encontrado una comunidad dispuesta a validar sus delirios. Mamá y papá comenzaron terapia de pareja para lidiar con el trauma de lo sucedido. El terapeuta les dijo que estaban en duelo por el hijo que creían tener. Mamá aún tenía la esperanza de que Lucas mejorara, pero papá ya se había resignado. Esa diferencia los distanció aún más. Lucas violó la orden de restricción enviando flores al hospital, con una nota para Ashley llamándola la madre de su hijo. Ashley tuvo un ataque de pánico tan fuerte que consideraron inducir el parto por su seguridad. Lo que Lucas pretendía usar para manipular terminó causando una emergencia médica real. Lucas fue arrestado de nuevo por violar la orden. Esta vez, el fiscal lo acusó de acoso grave. Le revocaron la fianza y permanecería en la cárcel hasta el juicio, que podía demorar meses. Por fin, el sistema hacía frente a su conducta cada vez más peligrosa. Desde la cárcel, Lucas me llamó por cobrar. Me acusó de destruir su vida por una competencia imaginaria. Le contesté que él destruyó su propia vida, tratando de ganar un juego en el que nadie más jugaba. La verdad quedó flotando entre nosotros, tensa, a través del teléfono. Por primera vez, Lucas se quedó en silencio. Luego, en voz baja, admitió que no sabía cómo parar. Fue el único momento genuino que le escuché en años. Le dije que podíamos ayudarle, pero debía quererlo. Esa vulnerabilidad duró apenas unos segundos antes de que se replegara tras sus viejos muros. Lucas aceptó declararse culpable a cambio de tratamiento psiquiátrico obligatorio. Mejor eso que prisión, opinó Ashley, quien solo quería sanar. Mamá lloró aliviada. Papá, en cambio, seguía incrédulo, habiendo visto antes promesas rotas. En la audiencia de declaración, Lucas se paró ante el juez, admitió acoso, hostigamiento y violación de la orden de restricción. Su voz quebrada, por primera vez, asumió responsabilidad sin culpar a nadie más. El juez lo sentenció a 2 años en una clínica de rehabilitación psiquiátrica, con posibilidad de libertad supervisada tras 1 año. No podría tener contacto con Ashley ni con el niño hasta una evaluación psiquiátrica favorable. La sentencia se sentía a la vez demasiado dura y demasiado blanda. Antes de ser trasladado, Lucas me envió un mensaje a través de su abogado. Me pidió que cuidara de su hijo hasta que él pudiera hacerlo. Ya no era competencia, era una rendición. El hermano que había pasado su vida intentando superarme, finalmente admitía la derrota. El bebé de Ashley se estabilizó y ella fue dada de alta con reposo modificado a las 26 semanas. Decidió llamarlo Daniel, por su papá, pero sin rastro del nombre Lucas. El bebé, dijo ella con firmeza, se definiría por sí mismo, no por la enfermedad de su padre. Mamá y papá renovaron su compromiso entre ellos y con ayudar a Lucas. Asistirían a sesiones familiares cada mes en el centro. La familia estaba rota, pero no destruida. Quedaba esperanza de sanar, aunque las cicatrices permanecerían. Julie y yo nos reunimos con la coordinadora de bodas. Decidimos mantener la fecha, no para desafiar a Lucas, sino para demostrar que la vida sigue. La boda sería más pequeña ahora, pero con las personas que realmente importaban. Le escribí una carta a Lucas, que le darían al ingresar al tratamiento. Le dije que estaría ahí cuando estuviera listo para ser un hermano, no un rival. No sabía si ese día llegaría, pero quería que supiera que la puerta no estaba cerrada. Ashley se unió a un grupo de apoyo para mujeres cuyos hijos tienen padres con trastornos de personalidad. Era firme en romper el ciclo. Me pidió ser el padrino de Daniel. Si Lucas no podía estar presente, yo asumiría ese rol como pudiera. Nuestra boda se acercaba con una mezcla de alegría y duelo. Algunos familiares tomaron partido. Otros no soportaron más el drama. El terapeuta de Lucas reiteró: el embarazo falso no causó sus problemas, solo los sacó a la superficie. Es como tirar de un hilo y que todo el suéter se deshaga. Pero quienes se quedaron fueron los que nos apoyaron en medio del caos. Calidad sobre cantidad. Mientras veía a Julie caminar hacia mí en el altar, comprendí que Lucas no estaba allí para competir. Por primera vez, podía ser feliz sin mirar por encima del hombro. Era una libertad extraña y maravillosa. Durante el vals de madre e hijo, mi mamá me apretó la mano y me susurró que Lucas había llamado desde el centro para desearnos lo mejor. Sin sarcasmo, sin competencia, solo un sencillo mensaje de felicidad para nuestro futuro. Tal vez sí había esperanza de sanar.
Las fotos de la boda mostrarían una familia más pequeña de lo planeado, pero las sonrisas eran reales. Ashley asistió con el pequeño Daniel, de apenas 6 semanas. Durmió durante la ceremonia, completamente ajeno al drama que precedió su existencia. Al verlo, vi posibilidad en vez de competencia. Cuando Julie y yo partimos de luna de miel, sentí que el peso del año pasado comenzaba a disiparse. Lucas estaba recibiendo ayuda, Ashley reconstruía su vida con Daniel y nuestros padres buscaban sanar juntos. La rivalidad que había marcado mi relación con mi hermano finalmente había terminado. El centro llamó 2 semanas después del traslado de Lucas con las primeras actualizaciones. El psiquiatra confirmaba un trastorno narcisista de la personalidad severo, acentuado por rasgos competitivos, y recomendaba terapia cognitivo-conductual intensiva junto al manejo farmacológico. Mamá escuchó cada palabra atentamente, mientras papá, inquieto, recorría la cocina, todavía incrédulo ante la posibilidad de cambio real en Lucas. El embarazo de Ashley avanzó a las 28 semanas sin complicaciones nuevas. Su grupo de apoyo se volvió esencial, enseñándole estrategias para manejar la crianza compartida con alguien con trastorno de personalidad. Practicaba establecer límites y documentaba todo pensando en acuerdos de custodia futuros. Regresé al trabajo tras una breve licencia por la boda y el caos familiar. Encontré mi escritorio cubierto de tarjetas de apoyo de colegas impactados por el colapso de Lucas en el vestíbulo. Los videos de seguridad circularon discretamente, y las conversaciones en voz baja y las miradas de lástima me seguían a todas partes. Julie y yo nos adaptamos a la vida de casados con una tensión silenciosa que ninguno nombraba. Cada vez que sonaba el timbre de improviso, Julie se sobresaltaba y yo revisaba las cerraduras varias veces antes de dormir. Nuestra luna de miel estaba marcada por una vigilancia constante, la sensación de que Lucas seguía siendo una amenaza, aunque ahora estuviera en tratamiento. Mamá asistió sola a la primera sesión de terapia familiar en la clínica de Lucas. Papá se negó a acompañarla. Volvió exhausta, contando cómo Lucas pasó la hora enumerando heridas de la infancia. La terapeuta le explicó que esa etapa era común al inicio del tratamiento. Ashley entró en labor de parto a las 32 semanas, antes de lo ideal pero dentro del rango seguro. La llevé al hospital mientras su hermana avisaba a seguridad acerca de la orden de restricción. Aún desde la clínica, la sombra de Lucas se hacía sentir en la sala de parto. Daniel nació pesando poco más de 4 libras, requiriendo cuidados intensivos neonatales breves, pero estaba sano. Ashley lo sostuvo con una ferocidad protectora, susurrándole promesas de que nunca sentiría necesidad de competir por amor o atención. Vi los diminutos dedos de Daniel aferrarse a los suyos, y deseé que Ashley pudiera cumplir esa promesa. El informe mensual de la clínica relataba la participación de Lucas en terapia grupal, pero también dificultades en sus sesiones individuales. Tras arrebatos agresivos cuando se lo confrontaba sobre sus patrones, le recetaron estabilizadores del ánimo. El psiquiatra explicó que desmontar esas creencias tan arraigadas tomaría años. Papá finalmente accedió a una sesión familiar tras la insistencia de mamá. Volvieron en silencio, procesando la acusación de Lucas, que fueron ellos quienes crearon la competencia al compararnos de niños. Había un grano incómodo de verdad en su discurso distorsionado. Julie sugirió intentar tener hijos cuando todo estuviera más estable. Yo no podía sacudirme el miedo de heredarle a un hijo aquello que convirtió a Lucas en lo que es. Fuimos a una consejería genética, donde nos explicaron que los trastornos de personalidad son resultado de la interacción entre genética y ambiente, no de una herencia sencilla. Ashley llevó a Daniel a conocer a nuestros padres con 2 meses de vida. Mamá lo sostuvo entre lágrimas, reconociendo en sus facciones la de sus 2 hijos. Papá tomó fotos con manos temblorosas, retratando al nieto al que podía amar sin manipulación ni competencia. Lucas obtuvo permisos de llamadas telefónicas luego de 3 meses de tratamiento. Su primer mensaje de voz era ensayado, con frases terapéuticas. Reconocía haber causado dolor, pero sin asumir total responsabilidad. El tono era vacío, pero un avance respecto a sus antiguas negaciones. La trabajadora social del centro nos contactó para invitar a la familia a participar en el tratamiento. Así tendríamos sesiones mensuales por videollamada, donde Lucas practicaría una comunicación más sana y supervisada. La primera se programó para la semana siguiente. Todos sentíamos una mezcla de temor y esperanza. Ashley volvió a trabajar medio tiempo, dejando a Daniel en una guardería seleccionada especialmente e informada de la situación legal. Siempre llevaba copias de la orden de restricción, preparada por si Lucas rompía su encierro. Nuestra videollamada con Lucas lo mostró más sano, aunque la mirada calculadora persistía. Leyó disculpas desde notas preparadas, guiado por la terapeuta mientras practicaba ejercicios de empatía. Al ver a Daniel, su rostro vaciló por un momento, pero enseguida recobró la fachada terapéutica. Mamá volvió a dormir en la recámara principal. Tras completar el programa de consejería de pareja, ella y papá por fin podían hablar de Lucas sin culpas ni defensas, formando un frente unido como nunca antes desde el inicio de la crisis. Julie y yo, después de muchas conversaciones, decidimos intentar formar una familia. Hicimos listas y pensamos estrategias para evitar reproducir ciclos competitivos, preparándonos como si nos armáramos contra la historia familiar.
La evaluación de 6 meses de Lucas indicaba avances intelectuales pero poco cambio emocional. El psiquiatra nos advirtió que la comprensión llega primero. Aceptar y transformar emociones es el siguiente paso. Y eso, cambiar conductas, lleva todavía más tiempo. Ashley conoció a alguien en su grupo de apoyo, un padre soltero cuya exesposa tenía problemas similares a los de Lucas. Conectaron por sus experiencias y batallas legales, avanzando despacio, priorizando el bienestar de los hijos. Verla sonreír de nuevo era un alivio. La clínica fue reduciendo la medicación de Lucas al estabilizarse, abriendo espacio a un trabajo terapéutico más profundo. Sus cartas, con el tiempo, se volvieron menos teatrales y más reflexivas, aunque seguía habiendo pasajes defensivos. El progreso era lento, casi imperceptible, pero real. Daniel empezó a gatear a los 8 meses, superando las expectativas para un prematuro. Ashley registraba cada etapa en un diario, planeando contarle su historia de un modo apropiado, para que, si algún día tenía contacto con Lucas, estuviera preparado pero no lo demonizara. Nuestros padres vendieron la casa familiar y se mudaron a un departamento, dejando atrás el cuarto de Lucas como un recordatorio menos doloroso. Revisar viejos recuerdos sacó a la luz otras pruebas de la competencia fomentada, involuntariamente, por décadas. El informe anual permitió que Lucas obtuviera permisos diurnos supervisados, aunque no en Columbus, gracias a la orden de restricción. Los aprovechaba para recibir capacitación laboral, aprendiendo computación en actividades que no implicaban trato directo con otros. La clínica reportaba 0 incidentes en esas salidas controladas. Julie anunció su embarazo durante una pequeña cena familiar. Hubo alegría, pero también temores callados sobre la repetición de patrones familiares. Mamá lloró de felicidad. Papá levantó un brindis por los nuevos comienzos y Ashley ofreció apoyo entendiendo nuestros miedos particulares. La clínica sugirió trasladar a Lucas a una casa de transición para el 2º año de tratamiento, dándole más independencia, pero manteniendo supervisión y apoyo terapéutico. Eligieron una ubicación lejana deliberadamente, para darnos espacio y tranquilidad a todos. La relación de Ashley avanzó. Su novio entendía la complejidad de la paternidad de Daniel y antes de convivir como familia, fueron a terapia de pareja para anticiparse a los desafíos de una familia ensamblada. Daniel lo llamaba por su nombre, reservando papá para un futuro incierto. Lucas concluyó su capacitación y consiguió empleo estable en captura de datos, un trabajo sin competencia directa. Era la primera vez que se mostraba conforme, sin comparaciones acerca de su puesto ni su sueldo. Pequeñas victorias. Nuestra hija nació bajo una tormenta eléctrica de primavera, sana y perfecta. La llamamos Emma, eligiendo un nombre sin vínculos familiares, fuera de cualquier sombra de competencia. Al cargarla, juré que jamás tendría que competir por nuestro amor. Papá y mamá establecieron un fideicomiso para Daniel, asegurando su educación sin depender del futuro de Lucas, previniendo cualquier manipulación. Consultaron abogados para blindar los fondos, garantizando el acceso cuando hiciera falta. A los 18 meses, Lucas recibió libertad supervisada bajo la condición de mantener tratamiento ambulatorio y fuera de Columbus. ¿Por qué la terapeuta ve progreso en sus notas y ejercicios de empatía cuando todavía percibo esa mirada calculadora? Algo en el aparente avance de todos me resulta inquietante, justo mientras se supone que Lucas está cambiando. Encontró un departamento cerca de su casa de reintegración y un trabajo de tiempo completo en captura de datos. Su oficial reportó cumplimiento total de los requisitos. Ashley se casó con su pareja en una pequeña ceremonia, donde Daniel llevó los anillos. Fue un nuevo inicio, libre por fin de la sombra del caos que marcó mi boda. Ella había edificado una vida ajena a la influencia de Lucas, aunque su ausencia aún pesaba como presencia. Lucas envió una carta solicitando una videollamada con Daniel en su 2º cumpleaños. Ashley dudó mucho antes de aceptar supervisarla a través del sistema institucional. La primera llamada duró 5 minutos. Lucas leyó un libro infantil y Daniel apenas miraba la pantalla, embebido en sus juguetes. Julie y yo compramos una casa en otro distrito escolar, queriendo que Emma creciera sin los ecos del pasado y sin que se hablara en susurros sobre la crisis de su tío. Decidimos que la historia de Lucas sería algo que le contaríamos a Emma solo cuando fuera lo suficientemente grande como para comprender la enfermedad mental sin miedo ni estigmas. Al cumplirse el 2º aniversario, Lucas terminó exitosamente su tratamiento obligatorio. La orden de restricción seguía vigente, pero él ya podía comenzar una vida dentro de esos límites. Se quedó en su ciudad adoptiva y, según supimos, asistía a grupos de apoyo para personas con trastornos de la personalidad. Ashley permitió que Lucas y Daniel tuvieran videollamadas mensuales, siempre bajo supervisión y grabadas. Para Daniel, Lucas era simplemente alguien que vivía lejos y a veces le leía cuentos. Esa explicación sencilla bastaba para un niño pequeño, reservando las verdades más complejas para el futuro. Mamá me contó que Lucas había empezado a salir con una persona que conoció en terapia grupal, alguien que comprendía su situación y le exigía responsabilidad. Ella nunca llegó a conocer a esa mujer, pero sentía esperanza de que Lucas estuviera aprendiendo a construir relaciones sinceras, sin caer en patrones de competencia. Nuestras reuniones familiares cambiaron.
estableciendo nuevas tradiciones donde la tensión provocada por Lucas ya no estaba presente. Celebrábamos los logros de Emma sin comparaciones, enfocándonos en el desarrollo de cada uno. Con el tiempo, ese esfuerzo consciente se volvió un hábito natural. Lucas mantuvo su empleo y cumplió rigurosamente su tratamiento durante el tercer año de recuperación. Su terapeuta reportó avances en el manejo de los impulsos competitivos, aunque la transformación total de su personalidad seguía siendo poco probable. Aprendía a convivir con su condición, en vez de luchar contra ella. Daniel comenzó el preescolar sin saber nada del drama que precedió a su nacimiento. Ashley había preparado explicaciones apropiadas para su edad sobre cómo las familias pueden ser distintas, anticipando preguntas sobre su papá. Había encontrado serenidad y honestidad sin necesidad de dar detalles dolorosos. 5 años después de aquella fatídica carne asada, nuestras vidas ya fluían según ritmos propios, sin girar en torno al caos de Lucas. Él seguía en tratamiento, con empleo y manteniendo los límites familiares. La orden de restricción finalmente expiró, pero ya nadie sentía que hiciera falta. Lucas no mostraba interés en regresar a Columbus. Mamá recibió una carta suya para su cumpleaños, con un simple deseo de bienestar, sin comparaciones ni manipulación. Guardó la carta en su joyero junto a fotos de tiempos más felices, reservando un espacio silencioso para el hijo que perdió ante la enfermedad mental. Ashley me compartió que Lucas le pidió una foto de Daniel para su cartera. Tras pensarlo mucho, le envió una imagen de su fiesta de 5º cumpleaños, recortada para mostrar solamente la cara sonriente de Daniel. Fue un pequeño acto de amabilidad que no le costaba nada, pero para Lucas significaba mucho. A veces me preguntaba qué habría ocurrido si nunca hubiese montado aquella trampa, si la enfermedad de Lucas no hubiera quedado expuesta de forma tan dramática. Pero al ver a Emma jugar con sus primos, la felicidad de Ashley y la paz finalmente conquistada por mis padres, comprendí que ese doloroso camino nos había llevado justo a donde necesitábamos estar. Lucas siempre sería mi hermano, pero nunca más mi rival. Aquel juego terminó sin ganadores ni perdedores, con cada quien hallando su propia paz por separado. Las cicatrices permanecían, pero ya no nos definían. Aprendimos a dejar de contarlo todo. El tiempo de verdad vuela cuando nadie lleva la cuenta, ¿verdad?